Buenas tardes a todos. Después de estos 5 minutitos de cortesía, creo que empezamos con este acto. Quería dar inicialmente las gracias encarecidamente a Ana María Rodríguez Arias, coordinadora del área de literatura de aquí de Casa de América, este lugar tan entrañable, y en esta sala también tan maravillosa, Simón Bolívar, y sobre todo por la fuerza, el cariño y el empeño que le pones a todo y a ciclos como este para que podamos todavía incluso disfrutarlos, ¿no? Como vamos a hacer esta tarde. Bueno, soy Nuria Ruiz de Viñaspre, directora de la colección M, depende de Ediciones La Palma, y bueno, muchos de los que estáis aquí conocéis la colección. Es una colección que publica poesía, ensayo y narrativa corta de mujeres hispanoamericanas y españolas, y bueno, pues de hecho aquí en Casa de América hemos tenido el gusto también, gracias a Ana y a Casa de América, pues de traer a personalidades y poetas tan maravillosas como Irene Grus, argentina, Noni Venegas, que la tenemos aquí con nosotros, argentina también, la cubana Isel Rivero. En fin, siempre es un disfrute compartir estos momentos en este lugar tan emblemático, ¿no? y bello. Bueno, el ensayista mexicano Salvador Elizondo decía: escribo para fundar la escritura como un ejercicio que no tiene otro fin que reflexionar sobre sí misma, algo así como un juego de identidades entre el yo y el otro. Este ensayista casi infrarrealista escribió un microrrelato titulado El grafólogo, que se podría considerar incluso un poco narcisístico, ¿no? Me voy a permitir el lujo de leerlo porque es realmente hermoso. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía. Y escribo viéndome escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir que escribía. También puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito, que me imaginaría escribiendo que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir que escribo. Maravilloso. Así que bueno, con esta escritura casi obsesiva y que casi parece también un juego galimático y que más que aclarar parece que confunde, aunque hay una gran potencia aclaratoria, quiero daros la bienvenida a este ciclo maravilloso, como digo, que se titula Describo que escribo y que da mucho juego, digamos, también a la cita maravillosa de Salvador Elizondo, ensayista mexicano, como digo. Y bueno, hoy vamos a contar con la presencia de la poeta argentina Noni Venegas y la escritora y periodista Mercedes Cebrián. Y bueno, tomando como base este bello juego de palabras de Elizondo que acabamos de escuchar y por supuesto, el libro de Noni que presentamos hoy, Fragmentos de un diario desconocido, donde también creo, a mi modo de ver, que hay un juego en el decir y el desdecir, en el escribo y el describo. Ellas disertarán sobre un poco los procesos de escritura de la poeta de Noni y demás cuestionamientos referentes siempre al proceso creativo de la autora. Pero bueno, como no quiero robar tampoco ningún minuto, pues solo quería decir que este libro es un libro magnífico, la verdad, y de hecho es una reedición del año 2004, año en el que se alzó con el premio Esquío, y que recoge las entradas de un diario escritas durante 3 noches de 1995 y 1996 y otras tantas madrugadas de 1999. En él, para mí, Noni se balancea un poco entre el verso y la prosa, el espacio en blanco que hay entre la escritura y su renuncia, y donde explora con profunda sencillez la vida y la palabra. Son versos concisos que exploran el lenguaje a través de sus propios fragmentos de identidad, por lo que estos poemas, a mi modo de ver, se presentan casi como una forma de autoconocimiento, ¿no? Una especie de búsqueda de un ser total, de aquel yo y aquel otro yo. Deciros también, para terminar, que bueno, este libro es el número 13 ya de la colección, que se inició en 2004 y llevamos por el número 15. Ayer mismo presentábamos también a un libro de Esther Ramón titulado En flecha, y bueno, fue maravilloso también, ¿no? Y bueno, también aquí es verdad que es un disfrute estar pues por eso, ¿no? Siempre ha sido, Ana nos acoge siempre tanto a las poetas como que además hemos tenido la suerte de que cuando hemos presentado aquí también poetas hispanoamericanas, hemos tenido la gran suerte de poder contar con ellas, la presencia de ellas, que no deja de darles también un sentido muchísimo más importante a la presentación, ¿no?
Y bueno, sin más dilación, yo solamente quiero dejaros con las palabras y las disertaciones y los procesos creativos y de escritura de Noni y de Mercedes. Y bueno, espero que lo disfrutemos y bueno, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Muchísimas gracias a todos y por supuesto a Casa de América. Gracias. Bueno, buenas tardes. Creo que no tengo que hablar así, ¿no? No. Bueno, yo agradezco sobre todo a Noni que haya contado conmigo para esto y creo que surgió porque me gusta mucho presentar poetas argentinas. Es como un hobby que tengo, como cualquiera. Soy una más de tu colección. No vamos a empezar con eso ahora. Pero fue en una presentación, recital de Andy Nachón en una librería, en Nakama, en Chueca, que Andy yo la conozco y sobre todo me gusta mucho su poesía. Y como presentaba un libro en España, pensé, ¿no es mucho mejor que conozcan a la figura de Andy, quienes no la conozcan, y su poética y así? Y yo ya en general pienso que las presentaciones me gusta más hacer algo así, más dinámico, y sobre todo hacer hablar a la persona homenajeada, porque es lo que la gente quiere, no escucharme a mí, digamos, hacer una especie de ensayo que es un trabajo y un trabajo de lectura y de interpretación, ¿no? Pero que yo creo que es mejor hacer trabajar a la persona a la que hoy homenajeamos, y eso es lo que voy a hacer con Noni. Además, yo no sería una buena crítica de poesía, o sea que menos mal que no voy a hacer esa otra versión de una presentación. También he pensado, porque el ciclo me gusta mucho el nombre, el título, y como habíamos medio pactado, que no va a ser lo que yo haga la presentación de fragmentos de un diario desconocido, sino un recorrido por la trayectoria de Noni. Y a mí me parece que con esto yo misma la voy a conocer mejor como escritora y bueno, estoy segura de que mucha gente de aquí ya conoce a Noni y la poética de Noni, pero siempre se puede abundar un poco más. Entonces, yo veo que aquí tenemos en todos estos libros, en concreto en la antología El Ángel de lo Súbito, ¿de cuándo es? Tú te acordarás. Pero del 14. Del 14. Sí. Tenemos 3 décadas de poesía, más o menos. Más o menos. Sí, pero, bueno, esto al final del todo nos dirás qué va a haber después, porque no estamos ante una despedida, ¿no? No hemos venido aquí a despedirnos, ¿no? Vale. De momento no. Vale. Entonces, bueno, voy a hacer una serie de preguntas y de observaciones. Voy a ir cronológicamente, pero en realidad no, porque primero voy a empezar con El Ángel de lo Súbito, que realmente es toda la obra de Noni reunida. Y lo que a mí me gusta mucho de esta manera de reunir, de hacer una antología, es que no va tomando algunos poemas de cada libro, escogiéndolos y bueno, simplemente disponiéndolos y ya está, sino que está dividido por una serie de temas que proceden de epígrafes de poemas de Noni. Y por lo tanto se crea algo que he leído, o sea, no son ideas mías, son del prólogo Benito del Pliego, y una especie de caleidoscopio nuevo con nuevas piezas, o tú misma lo dices en algún texto, en el epílogo. Y es cierto, yo ya no sé, ya esta idea de, pero esto de qué libro es, da igual. No, da igual. Está reorganizado por temas. Los temas son la vida, un temita ligero, el lenguaje, el lugar, la idea del lugar, la sangre familiar, el sueño, la puerta del otro y el arte. De manera que aquí ya es lo de menos, ¿no? De decir, pero este poema es más antiguo que este otro, tal. Es como un universo que entiendo que aquí están muchos de tus temas, obviamente. Claro. Sí. Tú digamos que elegiste así, que fuera así la selección. Es que a mí las antologías, bueno, antes que nada agradecer a Ana María Rodríguez, que está por ahí, que ha hecho esta invitación maravillosa para este ciclo. Queríamos presentar el libro y ella dijo, bueno, ¿por qué no vienen a Describo que escribo? Que me parece mucho más divertido que hacer una presentación solemne, como dice Mercedes. Luego a Casa de América, que pone estos salones que son del sueño, porque yo no me imagino nosotros unos exiliados que salimos con una mano atrás y otra adelante de golpe aquí en estos lugares lujosísimos, ¿te das cuenta? Pero bueno, la literatura lo merece, o sea que está bien. Y a Mercedes Cebrián por prestarse a este juego.
básicamente no quería hacer una antología por libros, me parecía súper aburrida. Y entonces me di cuenta de que uno siempre escribe lo mismo. Lo que pasa es que pasan los años y ese tema va cambiando, va evolucionando de acuerdo con la experiencia de vida. Y entonces decidí ver qué eran los temas que se repetían. Y ahí, esperen, que está sonando, vamos a apagar, esto sería lo peor, que me llamaran ahora, a ver, ahí está. Bueno, pensé, ¿cuáles son los temas básicos que se repiten? Y efectivamente son temas muy vastos, muy abstractos, como los que dice Mercedes. Pero refiriéndome, por ejemplo, al libro actual, como lo mencionó Nuria, me está ocurriendo una cosa sensacional con este libro que está escrito hace ya la tira de años, que me está sirviendo para entender muchas cosas de mi vida que yo no sabía, pero que logré escribirlas. Entonces yo creo que esa especie de misterio que es la poesía, que como decía Adrienne Rich, escribes lo que no sabes que sabes, he tenido la suerte de vivir lo suficiente para volver a reeditarlo, estaba agotado, y que ahora me hable y me cuente qué es lo que me pasa. En vez de ir al psicoanalista, que me perdonen las amigas psicoanalistas que están aquí, pero bueno, ya después leeré y verán cómo de alguna manera son esos nudos, ¿no? Y luego están los 7 temas, efectivamente, que son 7 nudos, porque son cosas sin resolver y que me han inquietado y que van a volver. Seguramente voy a volver a esos temas, porque va a ser muy difícil salir de esos temas en el futuro. Luego hay más temas, yo creo, dentro de la obra de Noni que podríamos entresacar, como si fuera, pensemos en una tela hecha con distintos hilos, y seguro que hay unos hilitos de un color en los que no habíamos reparado, pero son temas que tú misma me has hablado que te importan e interesan, como son lo extraterritorial, sí, aunque el lugar lo abarca contiene, un poco eso, sí. La ciencia, y luego está la velocidad. Y aquí yo quería, porque cuando a veces hemos charlado, somos además vecinas, charlamos y siempre aparecen 2 nombres que son teóricos, son Lucy Irigaray y Virilio, sí. Con la velocidad en ese sentido. Entonces yo me pregunto si podemos ver en tu obra esto, porque, por ejemplo, tú me has hablado, pero pienso que es para una vertiente más ensayística que tienes, de tu interés del papel de las mujeres en la cultura, y Lucy Irigaray trató este tema, sí. Y luego Virilio tiene el tema de, bueno, de la ruptura de la continuidad y de cuestionar el progreso, y la idea de inventar máquinas es inventar los accidentes que exacto, sí, eso me parece una cosa. ¿Tú puedes ver en tu poesía esto, o piensas que esto es más para la sección ensayos? Yo creo que la cuestión de la velocidad fue una cosa que cuando yo leí a Virilio, que lo leí hace la tira de años, en el año, bueno, fines de los 80, en Ginebra, que había salido La estética de la desaparición, que luego se hizo, logré que Anagrama lo cogiera, lo traduje y se hizo un libro de culto. Además ya el nombre me encantaba, Estética de la desaparición. Yo venía de un país donde había desaparecidos, pero aparte de un país que por lo menos yo me crié ahí, y tenemos un carácter inflacionario, Mercedes. Eso es muy difícil de explicar, pero es una gran urbe, Buenos Aires, entonces imagínate la velocidad de Nueva York, todo, pero sin Nueva York, con un caos y un desorden y no puritano. O sea, entonces, luego yo me fui, pero supe que la gente entraba al supermercado y cuando iba a pagar a la caja, el mismo producto había aumentado 100 veces, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando leía Virilio, me pareció que daban la tecla con un elemento capital del siglo XX. Y yo pensé, es el quinto presocrático, porque es los otros 4 elementos que inventaron los presocráticos y que descubrieron son los de toda la civilización, pero la velocidad es la nuestra, es la que nos corresponde a nosotros. Entonces me afané muchísimo para que ese libro saliera y luego lo seguí bastante en todos sus... mantuve una correspondencia en una época con él y fui haciendo artículos y cosas y me acompaña permanentemente. Además, él da una explicación de la velocidad en lo privado,
Él inventa un término que es la pignolepsia, y eso al comienzo del libro Estética de la Desaparición me maravilló, que es cuando uno se levanta a la mañana y de golpe, sin darse cuenta, creo que nos pasa a todos, tira la taza de café o se le cae algo. Es decir, venimos de otro tiempo y entramos en otra duración, ¿no? Entonces, esas cosas biológicas, ahí entra el tema científico, esas intuiciones que tienen que ver con lo físico, con que hay algo que está actuando a pesar tuyo, que tú te crees que controlas pero no controlas nada, tienen también mucho que ver con la poesía. Porque si yo digo que este libro lo escribí hace la tira de años y me sigue dando sentido, descargando sentido ahora, es porque este libro cumplió aquello que decía Kafka, que el artista es un reloj que adelanta. Entonces iba apresurado. Yo descubría cosas que a lo mejor no había entendido y que las entiendo ahora. Es una cuestión de velocidad, de ritmos. El conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Sí. Que de hecho Alicia en el País de las Maravillas está presente en Argonáutica, pero un momento que todavía no entramos en la Argonáutica. ¿Ves que ya cojo velocidad? Sí, es un problema ese. Quería reparar en algo que a mí, supongo como persona obsesiva, me interesa mucho. Pienso que los epígrafes elegidos, ¿no? La obra de otros escritores que se coloca un verso, una frase, está mucha de nuestra poética y muchas de nuestras influencias, y también en las dedicatorias, que muchas veces pueden ser a amigos queridos, sí, pero que a veces son a personas con las que hemos dialogado, si, en el caso de que sean artistas o también escritores. Sí. Y luego pero hay unas dedicatorias que son a fulanito y otras con fulanito, que entiendo que tienen que ver más con que en ese momento de escritura del poema había un diálogo directo, digamos. Claro. Y tengo aquí seleccionados algunos. Bueno, en algunos de tus poemas mencionas a Gertrude Stein, Henry James, Rimbaud, Borges y Lezama Lima. Y tenemos unos que son con Eugenia Balcells, que es una artista visual, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pizarnik y Elfriede Jelinek. Entiendo que era... La novelista, sí, en el momento en el que estabas leyendo... Sí. Son unos poemas muy... Sí, ese es un sueño, es un poema que sale de un sueño y que tiene como un poco la crueldad de los libros de Jelinek. Y me pareció que ella es una de las personas que ha dado con ese tono específico, ¿no? Como si en realidad estuviera mostrando las vísceras por dentro, ¿no? ¿Y los poemas o el poema con Pizarnik? Eso no era porque es un poema que es medio de llanto, ¿no? Que yo no suelo tener ese tipo de poemas, pero me recordó mucho ese tipo de poemas suyos. Luego el de Eugenia Balcells, me imaginaba que viste alguna obra suya en algún lugar. Son muy envolventes, creo, yo he visto algunos vídeos y así. Como claro, yo he escrito sobre la obra de Eugenia Balcells, a mí me interesa muchísimo, es una obra muy mística y que también trata del espacio y bueno, y era lógico, somos como muy almas afines en lo que ella hace y en sus aspiraciones así. La conocí en Nueva York y me pareció fascinante y participé en una película que ella había ganado la beca Marc y ahí un documental y me filmó, no sé, bueno, anda por ahí y luego yo escribí. Y entonces es la atmósfera de esos vídeos que es muy envolvente. Claro, por un lado tenemos la escritura de arte, sobre arte, como ensayística, y tú puedes visualizar cómo es el pasaje a la poesía. Me refiero, cuando hablamos de la atmósfera de un artista, tú sabes que, por un lado, quieres escribir un poema sobre eso, no te vale digamos, con el ensayo, la crítica. Bueno, en realidad yo no me propongo nunca escribir un poema. El poema viene. Porque la condición para que un poema sea bueno es que te sorprenda. Y si uno va previamente a decir voy a escribir sobre esto, eso ya es prosa. Sí. Para mí, que creo que hay prosa poética, es decir, hay poesía en la prosa, hay libros que son poesía, Rulfo, por ejemplo, es poesía. Hay ensayos que son poesía, Montaigne hay momentos que es poesía, una poesía humorística si quieres, pero la hay. Entonces yo eso no me lo propuse, es simplemente que me embarga la atmósfera de algo y luego yo entonces no sé cómo se produce esa química y el poema sale. O sea que
implica un destello y una sorpresa para Sí, el propio poeta. básicamente tiene que sorprenderme Sí. a mí, porque si no me aburro, no me interesa. Bien. Bueno, ahora ya sí que me gustaría que conocierais más libro por libro. Tengo mucha curiosidad con su libro Argonáutica. Entiendo que fue el primero, o por lo El menos primero, en España. sí, sí. Tengo aquí una edición original, están aquí los años 80, este es un libro del siglo pasado. Es precioso ver que tiene aquí la tarjetita, el tarjetón de la presentación, que ibas en la librería Cinc d'Oros, en la Diagonal, que yo creo que ya no existe esta librería. Yo Creo que no existe más, el Cinc d'Oros. Sí. Y iban a presentarlo Marta Pesarrodona, que además es traductora y experta en... José María Valverde y Alex Susana. Nada, que o sea, veo los 80, veo Barcelona, entonces pienso, y 600 pesetas valía el libro. Sí, sí. Entonces, nada, este libro para mí es, yo odio esa palabra, pero la tengo que decir, juguetón. Sí. Es lúdico me gusta más. Y ahí yo me he sorprendido porque yo no conocía a esta noni. No. Es muy distinta a otras. Hay muchas nonis, pero están en esta, ¿no? O sea, están sobre todo en esta, ¿no? Porque es donde están todos. Y entonces, de repente estaba Alicia en el País de las Maravillas, que yo me creía muy inteligente habiendo detectado como, aquí hay como ideas de Alicia, pero se menciona. Luego hay un tono, en algunos momentos, tan juguetón como los programas infantiles de mi época, que eran como los programas para los niños criados en democracia. La Cometa Blanca, El Planeta Imaginario, eran bastante como avanzados, me parece. Era una televisión muy avanzada. Y en la página 26 hay el último verso o fragmento ya del poema titulado El Ser. Dice, universo, como personificando al universo, con mayúsculas, un personaje. Universo se quitó unos labios de cartulina, dejando en su lugar una expresión muda. Los ojos que traigan una copia menos gastada. Y me imaginaba en uno de esos programas, como en un momento en España donde había como ganas de imaginar cosas. Claro. Y entonces te visualizo en los 80, claro, no era la movida madrileña porque estabas en Barcelona. No sé, quiero que me hables un poco más de cómo fue acogido este libro también en este el libro sector es curioso, poético porque yo lo escribí ya cuando salgo de Argentina, y yo digo que realmente era mi espíritu de ese momento, y siempre lo vi como una cronista de Indias que venía a descubrir a los europeos y a todos sus mitos y a todas sus cosas. Y entonces frente a todos estos espejitos de colores los compara y se da cuenta que algunos son de vidrio, que otros son... Y entonces es el humor frente a toda esta cosa que nos habían contado en las leyendas y las historias. Pero coincide justamente con la movida en Barcelona, que fue muy importante, porque empieza a ser escrito en Valvidriera, en Barcelona, luego continúa en otros lugares, y de hecho se presenta en Barcelona. Este libro es un libro que yo hice realmente divertida, fascinada con el descubrimiento de España y con la libertad recién recuperada. Entonces yo creo que ese tono de los programas de los niños nacidos en democracia es perfecto, ese es el tono. Y para mi gusto y profundo disgusto para la carrera del libro, solo 2 personas lo leyeron y lo entendieron. El primero fue José Ángel Valente en Ginebra, que me mandó llamar sin conocerme, porque yo le mandé, porque sabía que estaba ahí, le mandé unos poemas de este libro, y me manda a llamar, me manda una nota y me dice, te doy mi teléfono, llamame, quiero conocerte. Y me dice, bueno, yo le había llevado otras cosas, me dice, estos son lo que me interesan. Y dije, ¿cuándo lo escribiste? ¿Cómo lo escribiste? Yo dije, ¿pero qué habrá ahí? ¿Qué cosa? Y entonces me da una carta que guardo con esa letra que tenía para venir a producirlo en Madrid, porque yo venía para Madrid de camino a Barcelona. Llego a Madrid, me dice, llévaselo a Munarriz, que es un editor que hay en Hiperión. Yo vengo con mi maleta, la dejo a la entrada del local, le doy la tarjeta a Munarriz, le doy el manuscrito y me voy a Barcelona. Nunca me respondió y la vida nos volvió a juntar y jamás hablamos del tema, jamás hablamos del tema. Pero en Barcelona, un amigo argentino, un conocido argentino, me dijo,
Yo no los entiendo. A mí me da la impresión que quisiste hacerlo de Yurcenar en Fuegos y no te salió, pero ya me había presentado a Valverde. Y Valverde, que había estado leyendo el libro el fin de semana, y lo llamó y le dijo, hoy me quiero conocerla. Y entonces yo fui a conocer a José María Valverde, que era una delicia de tipo, era la cosa más, un erudito alegre, una cosa que casi no existe. Y entonces el tipo me dice, me reí mucho, me divertí. Y yo me atiné y le dije, ¿me harías un prólogo? Me dijo, sí, claro. Y ahí tiene un primer libro, un prólogo de José María Valverde. Justo esto que has dicho, erudito alegre, me parece que es la definición del libro para mí, erudición alegre, porque están todos tus referentes del momento, pues yo qué sé, griegos y romanos, un universo de lecturas amplios. Aparecen Filón, Tácito, Plutarco. Hay algunas cosas, igual son unas referencias muy obvias las que te estoy diciendo, pero un poco Italo Calvino, Las ciudades invisibles, sí. A ver, 53, El altillo de las altezas, quizá por la mención de los emperadores que me lleva siempre a Calvino. El emperador cavilaba, tanto imperio, pero si yo... Es una relación, debo seguir con esta farsa hasta el final. ¿Dónde se ha visto inclinarse frente a un espejo? ¿O será que me saben de memoria? En fin, bueno, no sé, hay como, también hay un poquito de Cronopios. También, sí, está muy bien, Calvino, Cronopio, sí. Y bueno, también a ver, esto lo he visto en la antología, es que como os digo, la antología te deshace un poco todos los esquemas porque estás entrando como de otra manera, pero hay dos poemas que yo no estoy segura si son de aquí no son, que son Cómo no perder la casa, por ejemplo, que me recuerdan un poco al mundo Cronopio, al mundo de las instrucciones, que me gusta que la poesía, yo no sé si española de la época había eso. No, ¿Cómo no perder el modo de cerrar la puerta, de caminar? Y otro que es la casa. ¿Cómo disolver una casa? La estructura de canela simple, sólida en la memoria. Esto está en la sección hogar, sangre familiar. Sangre familiar. Bueno, pero volvamos, que si no la gente se nos lía. Volvamos a Orgonáutica. Luego también están Bolívar y San Martín en una escena muy divertida. Estamos, de hecho, en la sala Bolívar. Eso es un tercer lector, un venezolano, me acuerdo, en París, que se emocionó muchísimo, porque terminan dándose un beso. Sí, San Martín y Bolívar. Ojalá se lo dieran ahora a Rajoy y ¿cómo se llama este? Bueno, sería ideal. ¿A quién? Perdona. Y el catalán, Puigdemont, ¿no? Ah, vale, sí. Bolívar y San Martín a caballo se dan un beso, ¿no? Sí. Sí. Te quería preguntar, vamos, la poesía tiene esta vertiente oral que luego en el mini recital vamos a experimentar, pero también me llama la atención mucho la diagramación de este libro, porque está como diagramado como en prosa, justificado así, pero hay unos espacios más grandes de lo habitual, digamos doble espacio, 3 entre algunos versos y otros. ¿Esto te pusieron? No, era una pretensión experimental mía de marcar la respiración. Pero los editores bien lo tomaron, no sé. Sí, lo tomaron bien, porque habrán dicho está loca, ¿viste? Vale, lo interesante del prólogo de Valverde es que esto se estaba haciendo en paralelo a los novísimos. Y claro, yo venía con un bagaje sudamericano y ya esto me lo tomaba en solfa. Y Valverde lo vio. Sí. Dijo, es la suave broma sin chiste. Habla de mientras aquí trips visionarios. ¿De qué? Trips visionarios, ¿no? Como de con trips ácido. Visionarios y con ácido, sí. Pero que no había ácido. No. Y lo que pasa es que había ese humor de tomarme en solfa un montón de nombres y de cosas tan... Y mientras que la verdad es que lo que se hacían los novísimos era en serio. Era en serio. Y yo me reía y yo decía, bueno, entonces nadie lo entendió. Porque se suponía que no podía uno reírse de esas cosas. Y ya después los poemas míos empezaron un poquito a llorar. Después de ahí. Es que este libro es muy distinto a los demás. Me gusta eso, que a ver si lo recupero. Mi deseo profundo es volver a recuperar ese humor con todo lo vivido. Lo veo además ilustrado este libro también. Sí, también. Mucho. Luego quiero destacar ya de
del prólogo de Noel Wallis, que fue quien te tradujo Cartografía Ardiente, un libro del 95. No, esa es una antología, ¿eh? Es una antología de varios libros. Vale, bueno, pero ella te tradujo los poemas y hizo un ensayo. Un ensayo. Entonces, habla de un universo tuyo que yo coincido con ella. El mundo pequeño y enorme en tu poesía, que es verdad que tienes un zoom para hablar pues, del lenguaje de repente, pero en otros casos como unos poemas como de la colectividad. Me gusta tuyo poético porque es muy discretito. Pensé, de verdad, porque no conocía todos tus libros ni toda tu obra, que iba a encontrar más momentos como, por ejemplo, una Shannon Olds, así muy personales, muy cuerpo y contando cosas desgarradoras de su padre, etcétera. Y no, hay una cosa más, como una voluntad más de incluir a todos. Hay algunos poemas como en plural, en primeras de plural, también en primera o sea, primera persona singular, un yo, pero es un yo poco, no va con megáfono. Y luego veo que hay algo como discreto, como si hablan en tercera persona, pero para que no noten que ahí hay un yo. No sé, era una voz que te habla, no en susurros, no usaría esa imagen, pero tampoco con megáfono. Es un yo muy discreto, no sé si... Sí, en fragmentos aparece, ¿no? Como la tercera persona. Sí, creo que también es propio de mi generación, de mujeres, ¿no? En la cual realmente yo, no sé, yo tuve una madre especial, pero todas mis compañeras tenían madres todas muy sacrificadas y muy sufrientes, y éramos todos, tenías que ser muy modesta y muy así recatado, y eso es natural en mí. Pero no era el caso de mi familia, por eso aparece tanto los personajes familiares como una ruptura con todo eso. Pero sí que no me interesa, tampoco me interesa mucho la poesía del yo, ¿eh? Toda esta cosa así de que ponen por delante, no me interesa para nada, porque creo que todos somos como, vamos, no somos nada especiales. Sí, me gusta esa visión. No somos nada especiales. ¿Sí? Lo que nos pasa a todos. Basta con contar lo que nos pasa y llegaremos. En un momento dado hay algo como didáctico también en la apuesta. No que yo note una voz de que dar consejos, pero sí como de te explico un poco el mundo tal como lo veo yo y a ver si mis reflexiones te ayudan. No sé, me parece, por lo menos, o sea, ayuda a pensar, quizá por tu interés por la ciencia y por la teoría también. Son como también. Poemas con un poco de teoría. Y me ha gustado en concreto de uno que he encontrado aquí en la página 30, es muy cortito, es Los hilos dorados de la imaginación colectiva, lo leo yo. La sospecha era lo último que podíamos generar, nos empujaba a bautizar cada cosa con dos nombres. Esto me parece que se deja ver, podría funcionar como una poética, porque se deja ver en muchos poemas que hay una necesidad de usar sinónimos, es decir, he dicho esto, pero lo vuelvo a decir con otro sinónimo o para afianzar. No, y bueno, y eso que decía también Paul Valéry, dice que he escrito diferentes finales para los poemas y la gente no me ha sabido decir por qué le gustaba más uno que otro. Es decir, las cosas tampoco... no hay que tomarse tan en serio, ¿viste? No hay palabras definitivas. Yo por lo menos estoy siempre dudando. Trastabillando, ¿viste? Esa es una sensación y ojalá la duda me acompañe siempre. No tengo grandes afirmaciones. Eso me permite seguir buscando, claro, seguir buscando. Creo. O sea, eso nos permite que esto no sea como, bueno, despedimos la carrera de Noni aquí. No, claro, no. De momento no. Ahora ya sí quiero que hablemos más de Fragmentos de un diario desconocido, que en la maquetación o sea, página izquierda tenemos cursivas, página derecha redonda. Entonces uno pensará, son dos libros. No por esto te diría que veo que hay de verdad dos voces. Sí, pero no solo por esto, pero sí que las hay. También una más en prosa y otra más en versos más cortados y muy cortos. Cuéntanos un poco más de... Bueno, en realidad yo tenía unos textos en prosa poética y me di cuenta que hablaban con otros textos que tenía escritos, pero no sabía cómo armar el libro.
y me di cuenta de que eran muchas de las voces que yo tenía. Y que entonces hay algunos que están en primera persona, que no están en cursiva, los otros, y esos son más donde aparece el yo. Pero también me interesaba estar mirando como desde otro lugar eso mismo que estaba pasando en la escena principal. Me interesaba ese desdoblamiento que a veces puede ser triple porque hay muchas voces diferentes. Así lo vi yo y voy a leer un fragmentito donde veo que se ilustra para mí, a mi juicio, eso que dices en el otro poema de la sospecha nos empujaba a bautizar cada cosa con dos nombres. Hay algo como de necesidad de volver a adjetivar, a decir, y es en uno escogido así de repente, asilada, pertrechada, rehogada, refrita, revolcada, repetida, idónea, estéril, frágil, fraguada, molde, patrón, esquema, robada, regalada, rechazada, subida, suelta, una rayuela, ida y vuelta, a empezar, cansada, trastocada, vendida, sin cesar vendida, sin cesar saqueada, y ello sin robo, ni sombra entre las manos, fue un mal sueño. Sí. A mí hay la idea de la sospecha, de si no lo digo, si no lo bautizo y rebautizo, no, claro. Que se lo lleva no sé, sí, yo creo que ahí esa intuición es válida. Sí, sí. Después veo algo que a mí me interesa mucho de los escritores que habéis vivido en dos orillas, y es el panhispanismo, con lupa de detectarlo. Aquí veo, veo a la española, ¿no? Por ejemplo, a ver, página 14, veo que usas un tú y un vosotros, dejadme en mi terreno herido, no me traigas, un tú aquí. Bueno, ese es con Pizarnik, ese poema, justamente, porque sí. ella escribía así. Ese es uno de los grandes Pizarnik, problemas sí, de la poesía argentina. ¿En qué vamos a escribir? Y entonces se ve que el tono general era muy del vosotros, de la poesía correcta, y ese es medio lloroso. Y entonces dije, este está con Alejandra, esto es indudable, porque no era tanto mi tono. Pero de ese roce vivo, de 2005, otro poemario, aparece un leve voceo ahí de repente. Es como... Sí, porque es el diálogo con mi madre. Ajá, después de muerta. Entonces ahí ya no podía sino hablar en voceo. Bueno, ese es un problema, no es un problema, es una cosa permanente que tenemos nosotros, ¿no? Pero tú parece que lo has resuelto, digamos, que te has decantado por el... Bueno, uno vive en ambos países, en ambos mundos, en ambas lenguas, en todas partes. Sí, vamos. pero te veo más tuteante que voceante en la poesía. ¿Sí? En la poesía. Sí, en la poesía. Pero eso no es óbice para que en el futuro no sea voceante. No, bien. Sorpresas. Vamos a ver. Luego me gustaría... algo que me interesa muchísimo es, porque aparece en más de un poema, mira, vamos a ver. Perdón. Sí. La idea de ponerse a vivir. Último verso de un poema. Entonces se pone a vivir. Y después tienes en otro texto algo así como, esto nos sirve para soñar o ver. Sí, lo voy a leer y, después. Que vivir es algo menos que soñar y ver, dices. A ver, me gustaría encontrar esto, pero no lo encuentro, perdón. Bueno, vivir es algo menos que soñar y ver. Entonces, esas categorías que tú has hecho de vivir es hasta aquí, luego está soñar y ver. Pienso en el título de este libro, que es un libro autobiográfico, ¿no? De Semprún, La escritura o la vida. Esa idea como de que hubiera que optar, que quien escribe no está, no sé, experimentando, porque es vida, digo, no está viviendo. Bueno, ese es un eterno problema del escritor. Y no sé si aquí está un poco eso, pero vivir queda un poquito denostado, como que es una cosa que se puede elegir no hacer, porque entonces se pone a vivir, como de, bueno, venga, ya es la hora, me voy a poner a vivir. Sí, bueno, ¿quién dice que no? Y entonces, cuando te levantas a la mañana, es así. Te tienes que poner a vivir, tienes que tomar el metro, tienes que salir. Todo te condiciona, lo social te condiciona. Pero hubiera como, parece, por el vivir es algo menos que soñar y ver, como que hay cosas mejores que hacer que vivir. Y sí, soñar y ver. Sí, bien. Bueno, que entiendo que cuando tú dices ver, para mí,
estás diciendo en realidad escribir, porque... Bueno, ya voy a leer eso, que tiene que ver con eso. Que tiene que ver con sobre lo que has visto. Luego quiero hacer un pequeño experimento, y es el siguiente. Voy a leer una poética de Noni Venegas que yo he escrito. Noni Venegas no tolera que se diga que lo escrito muestra algo y se saquen conclusiones extrapolables. La poeta Noni Venegas no tolera que se detecte el conflicto y se lo vista entre tal y tal, con ropajes sustantivos. No sabe narrar, crear un personaje, y de ahí otro y otro hasta demostrar que tal se enreda con cual y constituyen jirones de un avío que esconde cuando se apagan las luces en el patio de butacas. ¿Funciona? Que no sé narrar, no sé narrar. No, pero funciona como una poética, ¿sí? ¿Tú ya? Si yo digo esto... Podría ser, sí, bueno, sí, es tu sí, propio sí. poema. Es un poema de la prosa. Toda mi vida quise sí. escribir una novela, que es una asignatura pendiente de cualquier sudamericano, y es imposible. Pero no sé. ¿No toleras que se diga que lo escrito muestra algo y que se saquen conclusiones? Extrapolables. Que se detecte el conflicto y que se lo vista entre tal y tal. Bueno, es jodido, porque es lo que decía Flaubert, ¿no? Cuando terminó Madame Bovary vino un tipo que hacía folletines y dijo, mire, acaba de salir la fotografía o el cine y queremos su texto. Y el tipo dijo, usted está loco, cosas que yo me ocupé un mes entero, frases para intentar ocultar lo que quería decir, usted lo va a filmar ahora, lo va a mostrar, y es eso. En realidad la poesía es un decir dejando que cada uno haga su propio esquema mental, su composición de lugar, ¿no? Es decir, no es la poesía, por eso no me gustan lo que se dice poesía cuando es tan obvio, lo que estamos mucho viendo ahora, ¿no? Que te dicen todas las palabras una tras otra y te tienes que verlas así y no hay más. Como premasticado. Premasticado, sí. Ese es un serio problema. Yo creo que el poema justamente es la elipsis, ahí está la velocidad del poema, ¿no? Supongo que tiene que ver con el tema del consumo. Quiero decir que al final todo se impregna de las lógicas del consumo. Sí. Por ejemplo, el amor mismo, el amor romántico, que implica... Esto me gusta mucho como lo estudia Eva Ayud, que es una socióloga de Israel, sí. Y que habla de que al final funciona con oferta y demanda y con la idea de ay, este romance no me viene bien porque no me proporciona el ocio que yo busco o el tipo de ocio. Sí. O así. Entonces también pienso que al final cierta poesía más convencional o mainstream tiene mucho que ver con comida procesada, arroz prehervido, cosas que ya vienen hechas para facilitarte, cebolla cortada. Claro. ¿no? Completamente. Hay mucha en cosa cambio, ya troceada para ya meterlo directamente. Para mí el poema, en definitiva, cuando un poema es bueno, a mí me pasó con un poema de Ungaretti, de Quasimodo, que yo entendí ese poema cuando era chica, lo leía y se llamaba La tierra incomparable y empezaba con unos versos maravillosos que en italiano son divinos. Da tempo ti devo parole d'amore, hace tiempo te debo palabras de amor. Y se lo dije a una amiga que está aquí, italiana, y entonces le digo, a mí el que me gusta es ese poema de Quasimodo. Y me dice, pero ese poema es un poema a la tierra de él, al país de él. No es un poema de amor a otro. Y dije, joder, que esto es un buen poema. Porque va detectando, soltando sentido a través del tiempo. Es decir, se puede aplicar a diversas situaciones. Y eso es lo que yo espero de un poema. Sí, el tiempo transcurre, aquí sí, también, en esta sí. sala. Pero espera, voy a alguna cosita más que tengo que decir. Me encantó también, son frases que he ido obteniendo, y así como cómo va a estar en estado de escritura todo el día. Sí, lo voy a leer ahora también. Qué casualidad. Qué bien, porque eso me interesa mucho. Y yo creo que todo lo que yo te quería decir lo he dicho más bien. Sí me gustaría, también hay algo que podría ser una de estas palabras clave de tu poética, que es el vaivén, que está muy presente, aquí lo veo en un poema, porque habla de movimiento. Piensa que habría que mover el cuerpo, hacerlo ir, balancearlo suavemente hasta allí, suficiente el envión para que luego dulcemente vuelva. Bueno, no lo voy a leer entero, pero también Benito del Pliego lo menciona. Sí, la idea de... Pero ese vaivén tiene que ver también con el exilio. Sí, yo creo que sí.
Yo me acuerdo que sí, que una vez me invitaron a Berines a hablar un poco de todo y yo hice una poética en la cual le quitaba un verso a Neruda, lo utilizaba como blasón de un escudo imaginario y es un verso de Tercera Residencia que dice: lo que tengo está en medio de las olas. Y esa es la sensación de que lo que tengo está en medio de las olas, no está ni allí ni aquí. Cosa que se liquidó cuando mi madre murió y yo no sé qué pasó, pero me acuerdo ahí volvió a hacer una copla flamenca anónima que dice: fui la piedra y fui el centro y me arrojaron al mar y al cabo de mucho tiempo mi centro vine a encontrar. Yo creo que hubo algo ahí que me centró completamente. Pues yo creo que es mejor que estos anuncios que yo he hecho parecen, ¿no? Como tal verso, tal otro, que Los como lea, tú dices, lo me leas. parece bien, sí. Está sentada con una pierna recogida bajo la otra. Eso no sirve para soñar o ver. Ver como revelación solo ve en la vigilia, con los ojos cerrados, horizontal, a esa hora indefinida de la madrugada, entre la noche y el día. Todo está dispuesto entonces para el recorrido y aparecen una estación tras otra las diversas situaciones de las que fue testigo o de las que es ahora, entendiendo lo que vio. De pie, fracasa. De ese bloque tampoco ella puede sacar nada. Está cuajado y se mueve con sus ojos cuando inclina la cabeza o la alza. ¿Quién rompería esa laja? Es como su identidad ahora. Ese bloque imposible de partir que ni estalla ni se quiebra, pero condiciona cada plano, cada imagen que ve. Se rompe, hace un escándalo, pierde conciencia y logra una fisura. Fluido, todo se vuelve comprensible. Desecha, está viva y puede trabajar. Sentada frente a mí, era un buey Apis, que era una vieja actriz de Hollywood, no definitivamente añeja, pero ya próxima. De tránsito improbable esos rasgos. Cerrado un aeródromo en desuso, con hierbas en la pista y viento de techo del mundo. Mas hay un canal que las barcas remontan, de cristal fluido, remos y ruidos y casas vivas en las orillas. Hay un hormigueo en su rostro, hecho de malicia y remolinos. ¿Solo habrá visto lo que vio? Si algo quedara en suspenso entre dos canales en el remanso de la mejilla, ¿hasta qué punto su rostro tiene interrupciones? Si la interrupción no fuera paisaje o sonido,
sino simplemente yo. A través de la familia ajena, habría amado a la propia. Habría estado secuestrada en una figura u horma como las de Pompeya, no calcada, sino ahí, detenida en el grito, en la asfixia de la tempestad de piedra y ceniza, hoy visible para los turistas que recorren sus ruinas. No copia, sino auténtica vida paralizada, hueso, piel, órgano, debajo de una escena, otra. No sabe escribir. Cree que escribir supone una libertad anterior a la escritura que hace que ésta flote y vuele como un alma en vilo, libre. Ve a su alrededor la vida y la entiende. Deletrea la vida que ve, pero no la consigna. Es un papel en estado de pasta, de magma blanco, antes de convertirse en papel. Es esa pasta. Allí deletrea como quien mastica sin dientes y no traga, ni come, ni digiere o aprovecha. Encía y pasta. Pero no es así. Es mucho menos real. De repente cruza una imagen que no llega a ser tal. Apenas un vaciado de algo que intuye. Y allí ve, entiende, de golpe, una situación. Le parece comprender. Y todo encaja. Entonces, piensa que debería escribirlo, consignar eso que vio en un relámpago, lo que hay detrás de los actos, inasible, y el mundo se ordenaría. Es ordenada. A medida que despierta, se ordena más. Para ordenar, borra, omite, se detiene en la puntuación. Pero cada vez quedan menos palabras, menos verbos que conjugar. Escueta, se alza. Es breve, no abunda ni sobra. Todo apunta a la ausencia. Una ausencia limpia, inodora, sobria. De ese modo se apresta. No es ni siquiera un signo de interrogación o algo entre paréntesis. El de admiración hacia lejos se apeó. Un entre guiones, quizás, y así encaja.
teme que su escritura no se haga nunca en un lugar propio o definido para tal propósito, sino en un lugar perverso que desvía de su uso para darle el suyo. Un lugar robado. El lugar verdadero tiene algo de abandono, de muy lejos. Hacerle una respiración boca a boca al punto de que no se sepa quién ayuda a quién a revivir. Pero ese aleteo, tensión de borde de playa bajo la ovación del mar, sucederá con el asesino impune al lado, es decir, condicionado por la amenaza. Y para terminar, piensa que habría que mover el cuerpo, hacerlo ir, balancearlo suavemente hasta allí, suficiente el envión, para que luego dulcemente vuelva. A esto llama armonía, airear el cuerpo. Lo imagina como un ramo de flores que alguien sacude y perfuma el sitio. No sospecha que pueda ser una piedra que le ordenen llevar y luego traer de vuelta, o la carretilla del chiste de aduanas, ella misma objeto de contrabando. Sí, cada vez que llega se vende y se vuelve a comprar para venderse al volver. Y todo está en paz. Y el mundo, la vida, contentos.